de personas presentando, ¿ok? Pronto, professor. Gostaria de me desculpar porque eu não hablo espanhol, algumas vezes portunhol. Mas eu entendo perfeitamente e se alguém quiser interromper para fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade durante a apresentação, ou se não quiserem interromper, poderão fazer perguntas no final da apresentação. Muito obrigado, professor. Ok? Posso começar, Maynor? Como vai traduzir o que eu falei? Pode, profesor. Sim, ella está indicando, como ya escucharon, su portuñol es muy bueno, ella entiende perfectamente el español, entonces si en algún momento ustedes quieren hacer una pregunta, pueden sentirse en libertad de interrumpir durante la presentación o pueden anotar sus preguntas, enviarlas al chat o también esperar al final de la presentación y comunicarle en ese momento. Entonces siéntense libre a interactuar con nosotros durante el evento. Ok. Então, durante a apresentação, nós vamos fazer uma introdução para dizer como é que está a situação anterior e atual da doença que nós vamos tratar, que é a mancha anelar do cafeeiro. Vamos descrever a enfermidade, vamos falar que tipo de trabalho nós temos realizado e depois vamos fazer algumas recomendações para o controle da mancha anular. Ok, entonces iniciaremos la presentación haciendo una pequeña introducción sobre esta enfermedad, el virus, describiremos el mismo, hablaremos sobre antecedentes de investigaciones que hemos desarrollado sobre el mismo y finalizaremos abordando la temática de qué recomendaciones tenemos y cuáles son los cursos de acción sobre esta enfermedad. Ok. Essa doença, que é denominada mancha anelar do cafeeiro, ela foi detectada pela primeira vez em Caçapava, no estado de São Paulo, e foi descrita por Bittencourt em 1938, muito tempo atrás. Mas, nessa época, não havia os recursos necessários para estudar e caracterizar biológica e geneticamente esse vírus. Pode falar. Okay. Ese virus, esa enfermedad fue detectada hace ya muchos años, por la primera vez en Caçapava, Sao Paulo, y descrita por Bittencourt en 1938. Desde ese tiempo ya había sido detectada. Se sospechaba que era una enfermedad viral, pero no se tenían las herramientas necesarias para su diagnóstico y etiología. Desta forma, em 1941, esse pesquisador denominado Silberschmidt, ele postulou que essa doença seria transmitida por inseto. E o Santos Costa, ele achou ou postulou, não é, que talvez essa doença fosse da mesma categoria do Tomato Spot Wilt Virus, porque eles não tinham, naquela época, como usar ferramentas adequadas para esse estudo. En la ausencia de herramientas moleculares para el diagnóstico de ese virus que tenemos en la actualidad, dos postulados fueron de gran peso, uno publicado por Silberschmidt, indicando que podía ser transmitido el virus a través de injertos, que es una de las herramientas para diagnóstico de enfermedades virales en el pasado y actualmente, y por Costa, indicando que ese virus se comportaba muy parecido con el TSWV, que es Tomato Wilt Virus, una enfermedad viral muy relevante en la época y actualmente. Então, mesmo tendo essas observações, essa enfermidade acabou ficando no esquecimento, porque ela tinha
uma incidência muito baixa e não parecia que seria problema na cultura do cafeeiro. A pesar de que se confirmó con esas herramientas antiguamente que era una enfermedad viral, por causa de su baja incidencia en su momento, la enfermedad quedó prácticamente en el olvido porque se asumía que no estaba causando mayores problemas y otros temas eran de relevancia en ese momento. Se sospechaba también que no iba a causar ningún problema en el futuro. Foi apenas em 1970, né, muitos anos depois, quase 30 anos depois, que o Kitajima e o Santos Costa, trabalhando esse material em microscopia eletrônica, eles encontraram partículas baciliformes que mediam de 35 a 40 nanômetros de diâmetro por 100 a 110 nanômetros de comprimento. Eles também observaram que essas partículas estavam localizadas no núcleo, raramente apareciam partículas no citoplasma. Então, eles concluíram que havia uma certa similaridade com outro vírus que também tinha características semelhantes e que é ainda denominado de Citrus leprosis virus, que é um rabdovírus. Con el avance de las tecnologías, pues logramos comenzar a diagnosticar mejor y a caracterizar eso, pero pueden darse cuenta que 30 años después se caracterizó por primera vez ese virus por Kitajima, haciendo una caracterización física del virus, detectando que era baciliforme, las medidas de él. También se detectó que ese virus se encontraba apenas en el núcleo de las células y raramente se encontraba dentro del citoplasma, que son características taxonómicas desde el punto de vista de los virus. Y así se concluyó que él posiblemente o se clasificó dentro de las enfermedades llamadas Citrus leprosis virus, que es de la familia de los rhabdovirus, del género Rhabdovirus. Alguns anos depois, esse pesquisador, o Chagas, mesmo não sendo constatado que esse vírus estava causando perdas, todos consideravam que, na realidade, ele não era importante, mas eles postularam ou previram, né, que com a expansão do cafeeiro para áreas que não eram comuns para plantio de cafeeiro, como, por exemplo, áreas de cerrado, né? Eles pensaram que talvez pudesse vir a se tornar importante, então eles fizeram uma tese de doutorado e descobriram algumas características mais a respeito desse vírus que eles confirmaram se trataram rhabdovírus, e como as partículas praticamente se encontravam dentro do núcleo, eles ficaram dentro do gênero núcleo rhabdovírus. Também eles conseguiram a transmissão através do ácaro Brevipalpus fenecis, mas depois que esse estudo foi feito, ele novamente entrou no esquecimento por causa da sua pouca importância. A pesar de que existía la tendencia de que ese virus no parecía de relevancia y había poco interés en investigarlo, varios pioneros, por ejemplo, Chagas, contribuyó grandemente en la década de los 70 e inicios de los 80 sobre ese virus, continuando su caracterización. Así lograron confirmar realmente que pertenecía a ese género de rhabdovirus y de la familia de núcleos rhabdovirus. Se confirmaron sus características físicas, que son vitales para su clasificación taxonómica y diferenciación de otros virus. También él logró confirmar quién era el ácaro vector, que es el ácaro de Brevipalpus fuensis, ácaro de la leprosis del café. Pero nuevamente, después de esa década, cayó en el olvido, principalmente porque la incidencia en el territorio aún se mantenía muy baja. Bom, nos anos 90, mais ou menos nos 2 anos mais críticos, que foram 1995 e 1996,
No município de Patrocínio e também no Triângulo Mineiro, Patrocínio, Coromandel e Triângulo Mineiro, depois vou mostrar no mapa onde é que se localiza, eles começaram a ficar preocupados porque muitas lavouras estavam apresentando uma desfolha muito grande e também uma queda de fruto. Pode falar. Okay. 10 a 15 años después de los trabajos anteriormente mostrados, sucedió lo que se estaba hablando constantemente que iba a suceder, que fue que de la nada se incrementó la incidencia de esa enfermedad, bueno, no de la nada, principalmente en municipios del estado de Minas Gerais, que se llama Coromandel y Patrocinio, y una región del Cerrado que se llama el Triángulo Minero, en los años del 95 e 96. Eles estavam, então, pensando que poderia ser ferrugem mal curada ou qualquer uma outra enfermidade fúngica, que, por exemplo, cercosporiose, que poderia ser, que está causando esse tipo de doença em cafeeiro. No obstante, aún los técnicos, los productores de la época, científicos, eran muy escépticos sobre esa enfermedad y asociaban aquellos daños, posiblemente un problema de roya maltratado, o posiblemente cualquier otro tipo de enfermedad como cercosporiosis, mancha de hierro, llamados en Guatemala, y lo asociaban a cualquier otra cosa en aquele momento. Bom, só para localizar vocês, não é? Um dos estados que mais produz café no Brasil, ele é o primeiro produtor, ele produz 1/3 do café, de todo o café que se produz no Brasil. Ele fica situado aqui no Sudeste, então aqui à direita nós vemos o estado de Minas Gerais, e nesse pontinho preto que está aqui é onde fica as regiões, não é? Que eu disse que estavam associadas, onde esses vírus apareceram e estavam associadas a uma mais alta incidência do vírus. Então, os municípios de Patrocínio, Coromandel, Uberlândia, Uberaba, Araguari, tudo aqui mais ou menos nessa região aqui, que é chamada de Triângulo Mineiro, e no Alto do Paranaíba. Uma das características comuns que existem nessa região é que é uma região muito seca, que a área de cerrado, não sei se aí na Guatemala existem esse tipo de vegetação, né? Se existe esse tipo de vegetação, mas eles adaptaram essa área para a produção de café, e um dos cafés famosos que tem aqui no Brasil são os cafés produzidos no cerrado. Okay. Aquí indicamos en el mapa, en la esquina superior derecha, podemos ver un mapa con un punto dentro de una región que tiene un MG que se llama Minas Gerais. Minas Gerais es el principal estado productor de café de Brasil, llegando a producir hasta el 60% de la producción nacional del estado. Y en esa región donde se tiene el puntito marcado es donde se encuentran los principales estados donde se vio en los años 90 la mayor incidencia de aquella época de este virus. Las características de esa región que se llama el Cerrado Minero y se une con la región del Alto y Paranaíba, es que son regiones calientes, muy calientes y secas. Entonces ella pregunta si no sabe si en Guatemala nosotros tenemos un biotipo, característico de esa forma, producción de café en regiones calientes, principalmente. Pues esas son las características de las regiones donde más se desarrolla el virus. Y su aprovechamiento. En Guatemala efectivamente tenemos amplios reportes de presencia de ácaros de distinto tipo, ácaros fitófagos, en áreas cultivadas con café que son calientes. Además, cada vez por el cambio climático, las regiones cafetaleras
están siendo afectadas y las temperaturas cada vez se están elevando más. Entonces ya logramos encontrar café en zonas cálidas, entre comillas, tanto de tipo robusta como arábigo, efectivamente. Então, essa, Luiz, é uma das nossas preocupações. Depois eu ainda vou colocar isso, porque nós constatamos que existe um efeito da temperatura sobre o desenvolvimento da doença. E então, realmente é uma doença, você vê aqui, se você olhar no mapa, né, nós temos aqui uma continuidade praticamente de território, né, e esse café está presente no norte do país, aliás, ele está presente em todos os locais onde se planta café no Brasil. Nós temos alguma coisa aqui no norte, no nordeste, no nordeste, não, no noroeste, que são áreas que eu vejo que são próximas, não é, a essa América Central e a esses outros países da América do Sul que fazem fronteira com o Brasil. Tanto que parece que nós já foi constatado essa doença na Costa Rica, não é? Então, eu acho que essa doença, para chegar aí, se não chegou ainda, porque praticamente as pessoas não estão preparadas para reconhecer essa doença no campo, na minha opinião, é só uma questão de tempo, infelizmente, né? Bom, então nós vamos descrever a doença, quais são os sintomas e quais são as consequências desse sintoma na qualidade da bebida do café. Bom, o primeiro sintoma mais visível é na folha. Talvez você pudesse traduzir o que eu falei antes, Maynor, para não confundir. Ok, bueno, regresando a la respuesta al intercambio de ideas que tuvieron el doctor Luis y la doctora Antonia, ella hacía referencia de que principalmente que un tema que ella va a abordar más adelante es precisamente ese tema de las condiciones climáticas, porque hemos visto que ya existe presencia del virus en las partes norte del país, en las partes más calientes de Brasil, donde se produce café, que hace frontera con otros países productores de café como Colombia, Venezuela, con Colombia y Venezuela. Y eso se une a que, por ejemplo, en Costa Rica en el 2004 ya fue confirmada la presencia del virus. Entonces, sobre esas condiciones climáticas calientes que compartimos los diversos países y esa presencia del virus en diferentes regiones de Brasil, ya en la Costa Rica, es posiblemente solo cuestión de tiempo para que podamos confirmar su presencia en otros países, además de Costa Rica y Brasil, ya sea por llevar material contaminado, porque las características climáticas van a favorecer a que el ácaro y la enfermedad vayan migrando y se distribuyendo en otras regiones. También ella resaltaba que, como va a discutir más adelante, las condiciones climáticas, principalmente temperatura, influencia el desarrollo de esta enfermedad y la presencia del ácaro en campo. Ok, voltando para os sintomas, o principal sintoma é observado nas folhas e nos frutos. Então, nas folhas, nós vemos essas manchas que têm um halo esverdeado, a distribuição na folha é diferente, dependendo de onde o ácaro se alimentou, não é? Felizmente, no café, essa doença é localizada, ou seja, ela não infecta sistemicamente a planta de café. Agora, todas as plantas que apresentam essas manchas, não é? Como vocês estão vendo aqui nessa figura F, geralmente existe uma tendência, aliás, em todas elas, mais ou menos dá para ver isso, essa mancha caminha através da nervura central e existe algum tipo de alteração, provavelmente do ácido abscísico, que vai fazer com que essas folhas caiam. Então, todas as folhas infectadas caem. Mesmo que tenha uma só manchinha do lado,
talvez seja por uma própria mecanismo de defesa da planta, não é? Essa folha amarelece e cai entre 3 e 4 semanas após o primeiro aparecimento dos sintomas. Em consequência, nós vemos aqui à direita, não é? Esses ramos aqui de café que estão completamente desfolhados. Isso daqui cria um tipo de sintoma que é chamado de planta oca. Então, nós podemos ver nesse ponto aqui, acima à direita, e aqui também, esses galhos que caíram as folhas pela presença da mancha anelar nas folhas, e nós vemos aqui embaixo, não é? Uma lavoura bastante contaminada, que tem um desfolhamento severo. Vocês podem ver aqui vocês podem ver aqui as folhas que recém-caídas e as folhas que já saíram antes e que estão aqui no chão, né? As que caíram antes já estão secas, e essas daqui estão às vésperas de cair. Esse daqui é um galho, me desculpe, aqui é um galho. Esse galho aqui, pode ver que todas essas folhas, entre a folha apical e essa folha aqui basal, todas essas folhas aqui caíram porque estavam contaminadas ou porque tiveram a presença da mancha anelar do cafeeiro. Ok, la sintomatología, para iniciar la sintomatología es diagnóstica, es muy evidente las características de esta enfermedad y eso permite confirmarla a simple vista. Y ella se caracteriza por una ligera clorosis encerrada por un aparente anillo, por eso se le llama mancha anelar en portugués, porque parecen pequeños anillos que encierran la presencia de virus. La ventaja que tenemos sobre esta enfermedad por la cual no está descontrolada es porque este virus causa lesiones localizadas, entonces el virus se encuentra solo dentro de esa mancha, sobre esa manchilla en las hojas. Esos anillos donde se desarrolla la enfermedad, existe una tendencia a verla que se desarrolla a lo largo de las nervuras, tanto central como laterales, que es principalmente donde se encuentra localizado el ácaro, donde el ácaro se refugia para alimentarse. Y pueden ver ustedes los diferentes grados de severidad donde se va presentando. Luego, en las imágenes de la derecha, podemos comenzar a observar qué sucede cuando esa enfermedad está presente. Ella decía que en la presencia del virus o cualquiera una de esas manchas, la hoja ya está sentenciada a morir prácticamente 3 a 4 semanas, sin importar la severidad de esa enfermedad en la hoja, por ejemplo. Esa hoja va a caer. ¿Existe alguna relación entre el ácido abscísico? Para los que trabajan con post-cosecha, posiblemente lo van a relacionar más con el etileno. El ácido abscísico es el hormonio de la senescencia, por ejemplo, de las hojas, y hace que una vez se presenten los síntomas en la hoja, esa hoja se cae. Entonces aparece lo que le llaman aquí el tallo hueco, que es que donde aparecen principalmente las hojas infectadas es próximos al tallo principal, y esas bandolas quedan sin hojas y se ve que solo quedan hojitas en las puntas de las mismas. Ahí pueden ver 2 imágenes de cómo queda desfoliado después de una incidencia alta dentro de la planta, o severidad si evaluamos la desfolia con diferentes niveles de presencia de la enfermedad. Luego, en la imagen inferior, donde vemos unas hojitas cloróticas, podemos observar que existen en el suelo ya varias hojas con síntomas que ya se secaron, y las próximas en caer son aquellas que son senescentes. Aquí cabe destacar que siempre el virus parece que se queda con un anillo más verdoso, y a pesar de que la folia se va entrando en clorosis, en senescencia y muere, pues recordemos que los virus necesitan de material vivo para sobrevivir. Entonces, ella intenta mantener esa región del anillo lo más tiempo posible con células vivas y activas, para ella mantenerlo a lo máximo posible para que llegue al ácaro y se alimente y la disemine. Y luego podemos ver en la imagen
de la esquina inferior derecha una bandola donde ya quedó defoliada por la caída de las hojas después de haber presentado, después de ellas haber presentado síntomas. Os sintomas aparecem também no caule. Isso gerou uma preocupação muito grande a primeira vez que nós vimos esses sintomas, porque nós pensamos que talvez essas partes que ficavam infectadas, porque o galho, a folha cai, mas o galho permanece, que talvez esses sintomas poderiam dar origem a novas infecções, a novas transmissões, e poderia agravar muito a epidemiologia da doença. Mas, no final das contas, nós acompanhamos essas plantas durante algum tempo, essas manchas acabam cicatrizando e elas não, as folhas, as novas folhas que aparecem na estação seguinte, elas não apresentam sintoma. Então, os galhos, as folhas que permaneceram nos galhos também, elas não aparecem, se não houver a presença do ácaro, elas não mostram sintoma na safra seguinte. Esta enfermedad, además de presentar sintomatología diagnóstica, tanto en hojas como en frutos, también se presentan síntomas dentro de las mismas bandolas. Podemos observar esas decoloraciones en las bandolas y inicialmente se pensaba que tal vez en la folia la enfermedad el virus quedaba delimitado dentro del anillo, pero las hojas caen y el virus muere. Entonces el ácaro ya no se alimenta de las hojas caídas y muertas, pero posiblemente de las bandolas infectadas o de los hijos, se esperaba que si ellos presentaban síntomas, posiblemente ellos iban a producir hojas infectadas nuevamente. Sin embargo, se descubrió que no sucede así. De un tiempo para otro, esos amarillecimientos cicatriza y el virus no es transmitido a las nuevas hojas que son producidas. Agora, o sintoma nos frutos. Ele se caracteriza tanto nos frutos vermelhos como nos amarelos por manchas descoloridas. Então, aqui nos amarelos, se a pessoa não estiver treinada, pode ser que ela não detecte essas manchas no campo, mas dá para a gente ver que elas são descoloridas, elas aparecem num amarelo mais claro e nas bordas com um halo avermelhado. E nos frutos vermelhos, essas manchas são vistas muito mais na fase cereja, não é? Onde essas manchas, elas podem ter o centro avermelhado, elas podem ser completamente amarelas, não é? E existe uma coisa que acontece aqui nos frutos verdes, já dá para ver alguma coisa também, principalmente porque esse vírus, ele induz uma irregularidade no desenvolvimento, na pigmentação, né? A maturação, ela é mais irregular do que nos galhos que não tem o sintoma. Agora, uma coisa, acho melhor você falar agora, depois eu falo a outra. Minor. Minor. La sintomatología en los frutos también mantiene el mismo patrón y va a ser diferencial dependiendo de la coloración del fruto. Por ejemplo, en frutos amarillos podemos observar la misma tendencia a manchas, anillos, decoloraciones en el interior y vemos una cierta tendencia de anillos más rojizos dentro del color amarillo del fruto. Luego en frutos rojos vemos un amarillecimiento, anillos amarelos, manchitas y decoloraciones en el fruto. Hasta que podemos observar que en frutos verdes ya podemos observar ciertas decoloraciones en el mismo. Esto lo que nos permite inferir, y no inferir, que ya hemos comprobado, es que existe un trastorno en la pigmentación de los frutos, así como también existe un trastorno en los procesos de maduración del mismo. Entonces obtenemos frutos muy diversos en diferentes grados de maduración para una misma cosecha. Y eso en Brasil es muy relevante porque al ser una cosecha
mecánica, no se selecciona los frutos que se están cosechando en el momento, sino que se hace una cosecha mucho más pareja dependiendo del grado de madurez que se tiene, y aquí causa incremento de los costos de cosecha o que los diferentes grados de maduración cause una caída de la calidad de los mismos. Uma outra característica que torna esse sintoma no fruto mais grave é que nessas manchas, não é? Os tecidos dos frutos nessas manchas, eles ficam mais suscetíveis a fungos diversos, às vezes até fungos que não são patogênicos, não é? São muito mais suscetíveis, principalmente se durante a estação ou durante essa fase de maturação, se houver uma chuva prolongada. Não é? Por exemplo, às vezes acontece de ter uma semana de chuva. Como a temperatura é alta e a umidade é alta, o que acontece? Aqui no canto à esquerda, vocês veem uma alta incidência de fungos secos, de frutos secos, né? Afetados por fungos. Por quê? Porque eles ficam mais suscetíveis. Então, dá para a gente ver também aqui nos frutos amarelos, que nas manchas já tem aqui uma mudança na coloração dos tecidos. Nós vemos aqui também nos frutos vermelhos, não é? O desenvolvimento desses fungos nos frutos. E isso faz com que haja, além de uma queda acentuada de folha, uma queda acentuada de fruto. E os frutos que ficam, eles ficam com a qualidade bem inferior. Ok, otro de los problemas que causa esta enfermedad, que la hace aún más grave, es que dentro de aquellas manchas el tejido queda mucho más susceptible al ataque, tanto de hongos fitopatogénicos como para otros oportunistas, incluso aquellos que no son patogénicos generalmente al café, que son saprófitos, etcétera, ¿no? Entonces podemos observar esa necrosis habiendo una mínima herida. Pueden haber otros microorganismos que logran penetrar más rápido en la ausencia o en la presencia de heridas, disculpen. Y en la imagen de la esquina inferior izquierda podemos observar la presencia de frutos maduros al mismo tiempo que muchos frutos necrosados. Eso por la presencia de microorganismos oportunistas que llegaron a infectar después de la presencia del virus, de esta enfermedad en los frutos, causando grandes pérdidas en las producciones de café. Você se esqueceu de falar que essa infecção ela ocorre em períodos em que haja uma chuva prolongada e a queda dos frutos também. Ok, y esas infecciones son frecuentemente, se incrementa su frecuencia cuando existen lluvias prolongadas en la presencia de los frutos infectados y llega a causar la caída de los frutos posteriormente, ¿no? Entonces, causa una pérdida de rendimiento. Ok, então, associada a esses sintomas, nós fizemos uma microscopia eletrônica e vimos que aqui dentro do núcleo aconteciam algumas manchas, que a gente chama de viroplasmas. Aqui nesse quadradinho, se for aumentado o número suficiente de vezes, a gente enxerga essas partículas que são baciliformes, essas redondas porque são as partículas baciliformes em corte transversal, e aqui abaixo, à esquerda, são partículas que foram purificadas e as fotos dessas partículas purificadas. Pode falar. Minor? Minor, está me ouvindo?
Disculpen, comencé a hablar sin el micrófono activado. Bueno, aquí estamos viendo una imagen de microscopía electrónica de una hoja infectada, específicamente de células infectadas. Si hacemos un zoom en ese cuadrito, podemos observar en el cuadro superior de la izquierda cómo se observan esas partículas que llamamos baciliforme, que es la característica de esta características físicas de este virus, comúnmente que llamamos viroplasmas. Y luego en el cuadrito de la esquina inferior izquierda podemos ver cómo se ve la forma de ese virus una vez que purificamos él. Y eso es lo que llamamos una estructura baciliforme. Apesar do esforço que nós fizemos naquela época para conscientizar os produtores de que se tratava de uma doença causada por vírus, de que merecia atenção, porque ela poderia causar perdas bastante significativas, infelizmente, esse vírus ele não é muito reconhecido no campo. Né? Então, é muito comum que eles atribuam essa doença ou à ferrugem mal curada ou às consequências da alimentação do ácaro, da leprose, não é? Porque é o mesmo ácaro que causa leprose in situ. Então, aqui no Brasil, eles chamam de ácaro da leprose. Então, nós estamos mostrando aqui 3 situações de sintomas que geralmente são aceitos como sendo a mesma coisa, não é? As figuras A e B, nós vemos essa mancha anelar, não é, que vem com uma envolvida ou em volta, contornada, vamos dizer assim, por um tecido mais verde, não é? É uma coisa que é parecido um pouco com o que a gente vê aqui na figura C, que é a mancha causada pela ferrugem. Mas, se a gente virar essa folha, na página inferior da folha, a gente vê que alguém está com o microfone aberto, precisaria fechar para eliminar a microfonia, Maina. Si es posible, la persona que tenga activo el micrófono, por favor, si lo puede desactivar. Gracias. Ok, graças. Então, a gente pode ver que tanto na face superior como na face inferior, a mancha é semelhante. No caso da ferrugem, se a gente olhar na página inferior, primeiro, esse halo verde não é muito visto, não é? Primeiro, esse halo verde não aparece. E segundo, a gente pode ver aqui os uradosporos, não é? Que geralmente ficam na página inferior da folha. Vamos falar uma de cada vez, A, B, C, D primeiro, Maina? Certo. Ok. Una cosa que cabe destacar, que esto no lo dijo la profesora Antonia, pero la mayor parte de la información generada en la actualidad existente sobre esta enfermedad precisamente fue generada aquí en esta universidad, en la Universidad Federal de Labras, y principalmente sobre la coordinación de la profesora Antonia. Entonces, a partir ya desde los años 90, 2000 y la década de 2010, la década pasada, han habido numerosos esfuerzos que se han venido haciendo y estamos haciendo para informar y capacitar a las instituciones y productores sobre esta enfermedad, principalmente para que gane relevancia y podamos ampliar las investigaciones y llegar más allá sobre lo que se está haciendo. A pesar de esos esfuerzos, aún esta enfermedad es muy frecuentemente confundida o no es reconocida por productores, técnicos agrícolas, de productores de café e instituciones asociadas a la caficultura en Brasil. Por ejemplo, las características clásicas del síntoma podemos observar que es aquella mancha clorótica con un anillo, con un verde más oscuro alrededor de ella, que permite darse cuenta que es un síntoma delimitado dentro de ella, tanto en la parte del haz como en el envés de la hoja.
puede verse claramente la estructura y el formato de la misma. Frecuentemente es confundida con la sintomatología de la roya, ya sea una roya activa o aquella después, o los síntomas que fueron dejados después de algún tratamiento aplicado en la misma. Cuando la roya aún está biológicamente activa, podemos ver una mancha con una clorosis interna, pero al girar la hoja es frecuentemente que encontremos los uredósporos, ¿no? Ese polvito de la roya, ¿no? Entonces, aquí podemos diferenciar fácilmente cuando es un síntoma causado por roya y cuando no. También es asociada esta enfermedad a los daños causados por el ácaro vector, que es el ácaro llamado comúnmente aquí ácaro de la leprosis o de la lepra de los cítricos. Cuando este se alimenta, que frecuentemente también lo observamos que es a lo largo de la nervura, vemos como un raspadito, un raspado de la hoja, pero podemos observar la ausencia de aquel anillo alrededor de la mancha. Además, cuando giramos la hoja no podemos ver la misma sintomatología y podemos posteriormente ver cierta cicatrización del daño generado por este ácaro. Então, a gente, apesar dos produtores e dos técnicos dizerem que o sintoma é o sintoma do ácaro da leprose, a gente vê claramente aqui nas figuras E, G, F e H, não é? Que, por exemplo, na figura G, não é? O resultado da alimentação pelo ácaro, e é completamente diferente do que a gente vê aqui na figura A, onde aparecem os anéis, não é? E a gente já viu também alguns anéis anteriormente. Ok, entonces, a pesar del escepticismo de muchos técnicos agrícolas actualmente, productores que asocian los daños y esa sintomatología a la causa de la alimentación del ácaro vector, tanto en hojas como en frutos, la imagen E y G son evidencias de eso. Podemos observar que realmente la sintomatología es completamente diferente, ese raspado no existe y la presencia de ese anillo contornando la lesión es muy, muy evidente. Após constatarmos as diversas nuances dessa sintomatologia no campo, nós fizemos a inoculação em diversas plantas para tentar procurar alguma fonte de inóculo, alguma planta que poderia servir de fonte de inóculo. Então, nós encontramos diversas plantas que foram suscetíveis. Aqui nós temos, seguindo aqui A, B e C, nós temos Gonfrena globosa no A, Alternanthera tenella no B, Amaranthus deflexus no C, no D, A espinosos, no E, A viridis, F, beta vulgaris, G, Chenopode ambrosioides, H, Chenopode muralis, I, Nicotiana tabaco, cultivar white burley. Nessas plantas, esse vírus é essencialmente causador de lesão local nas folhas. Entretanto, tem algumas hospedeiras, como, por exemplo, Chenopode quinoa, Tetragonia expansa e Chenopodium amaranticolor, que, além das lesões locais, elas desenvolvem também sintoma sistêmico. Agora, o que é interessante é que esse desenvolvimento, essa passagem da lesão local para o sintoma sistêmico, ele é dependente da temperatura. Pode falar, Maia. Okay. Pode voltar no slide anterior? Ah, sim. Ok, entre el proceso de investigación y caracterización de este virus y esta enfermedad, frecuentemente y eso es para todos los virus, se utilizan plantas experimentales tanto para hacer diagnóstico en ausencia de herramientas de biología molecular, pero también para hacer un estudio de cuál es la ecología de los virus. Entonces, se ha descubierto que es posible
la transmisión por vector y transmisión mecánica del café para otro tipo de plantas que son frecuentemente arbences o plantas invasoras en las áreas, en las áreas productoras de café y algunas otras plantas experimentales. Entre ellas podemos observar una serie de imágenes a la izquierda y los nombres técnicos a la derecha de esas plantas, como Amaranthus deflexus, posiblemente esa sí la conocemos en Guatemala, tal vez ustedes conocerán el resto, ¿no? Amaranthus espinosos, la CID, quinoa, que no pueden ambriosiones, GIH, GIH, la I, nicotiana tabaco, que sería el tabaco. En todas ellas es posible transmitir el virus y que este sea transmitido de vuelta a otras plantas y posiblemente al vector y de vuelta al café. Lo que se caracteriza aquí también es que, como en el café, las lesiones y el virus continúa siendo localizado. Se generan manchas y el virus se contiene dentro de aquellas manchas. ¿Puede colocar o próximo slide, profesor? Y aquí ella ejemplificaba que existen en algunas, hemos descubierto en algunas plantas experimentales, como por ejemplo que no ponen quinoa, Tritosovia expanda, Tetagonia expanda, que están en las imágenes de este slide a la izquierda, que la sintomatología, la fenología de la enfermedad es dependiente de la temperatura, o sea que hemos logrado pasar de una infección localizada, que quiere decir que la infección está dentro de aquel anillo, y si usted viene y agarra un tejido a la par del anillo, no encuentra el virus, solo dentro del anillo. Pero a través de un cambio de temperatura puede pasar a ser de una infección local a una infección sistémica. Eso quiere decir que el virus se encuentra fuera de las lesiones de los anillos que vemos presentes. Entonces, con eso podemos decir que en ese tipo de planta la infección es dependiente de la temperatura. Por suerte, eso aún no sucede o no ha sido detectado en el café. Só para dar uma ideia do efeito da temperatura no desenvolvimento da doença, existem alguns trabalhos que nós fizemos aqui que mostraram que quando a planta infectada é colocada a 15 graus Celsius, a taxa de infecção sistêmica é menor que 50%. Aos 20 graus Celsius, a transmissibilidade é maior, dá para notar mais ou menos 50% das plantas com lesão local e 50% das plantas com infecção sistêmica. Entre otras cosas que puede mostrar el efecto de la temperatura en la forma de infección de este virus y su relación con la temperatura, es que en la imagen de la izquierda podemos observar que cuando es inoculada esta planta e incubada y mantenida a temperaturas bajas, como por ejemplo 15 grados centígrados, encontramos una infección sistémica menor al 50%, mientras que arriba de 20 grados centígrados la transmisión es mayor, llegando a percibirse entre 50% de las lesiones locales y el 50% de las lesiones sistémicas en plantas. Se a planta for deixada a temperatura de 28 graus Celsius por um período de até 5 dias, 100% das plantas desenvolvem sintomas sistêmicos. Y por ejemplo, si aumentamos esa temperatura de 15 para 20, 20 para 28, logramos pasar hasta que el 100% de las plantas incubadas por más de 5 días a 28 grados centígrados, después de la inoculación, la sintomatología es sistémica. Às vezes, alguns isolados têm causado também infecções bastante severas em plantas de Chenopodium, mostrando que existe uma diferença também entre a agressividade dos isolados.
También otra cosa que fue posible constatar es que no solamente pasa a ser una transmisión de local a sistémica por efecto de la temperatura, sino que también a causa de temperaturas altas podemos ver una reacción de incremento de la virulencia de ciertos isolados a esas temperaturas. Alguns outros estudos realizados no campo mostraram que nessa região aqui, que foi de Coromandel, foi onde primeiro apareceu aquela incidência alta do vírus da mancha anular, não é? Nós notamos que existem fases em que tanto a doença quanto a população do ácaro é maior, não é? E às vezes, na maioria das vezes, coincide as altas populações do ácaro com a alta incidência da doença. Então, nós estamos vendo aqui, nós monitoramos 2 áreas, não é? Nem sempre todas as áreas, elas são, se comportam da mesma maneira. Nós temos aqui a área 1, por exemplo, que foi onde teve os maiores picos da população, o pico populacional do vetor. Nós notamos esses picos aqui, principalmente aqui em junho, né? De junho para agosto, setembro. Depois nós tivemos um outro de novo, não é? Aqui perto de janeiro, fevereiro. Depois, nessa parte aqui do início, a incidência de vetores é maior. Mas em outros anos, a gente pode ver aqui que, por exemplo, junho já tinha, como no primeiro ano, já tinha uma alta incidência, que ficou até agosto, depois vai diminuindo e, de novo, aumenta aqui no verão, né, que é aqui no Brasil, janeiro, fevereiro, março, e aqui em abril nós temos também um pico de população de vetor. Okay. Haciendo algunos otros estudios logramos ver que existe cierta relación entre la presencia del ácaro vector y esta enfermedad. Entonces, haciendo estudios en 2 áreas, en 2 años diferentes, relacionando la presencia del virus y la presencia de ácaro, donde en la primera ciudad donde fue detectado alta incidencia, que se llama Coromandel. Entonces, podemos observar que a pesar de que a pesar de que existe cierta variación entre la presencia del ácaro entre una región y otra, llega un momento en que una época en el año en el que se asocia altamente alta incidencia de esta enfermedad con la alta incidencia de este ácaro vector. Podemos observar ciertos picos de presencia del ácaro e incidencia en ciertos momentos del año, asociado principalmente a momentos de altas temperaturas, momentos secos, reducción de las precipitaciones que permiten alto desarrollo de este ácaro vector. A incidência da doença, como nós vemos, né, também é maior aqui nesses pontos, né, onde a incidência do ácaro é grande, com destaque para esses meses aqui, agosto, setembro, outubro, depois fevereiro vai aumentando até ter um pico de novo em junho. Y por ejemplo, para el municipio de Coromandel, hemos desarrollado un estudio en el que podemos observar cuáles son las épocas en que frecuentemente encontramos mayor incidencia de esta enfermedad asociada a condiciones climáticas principalmente, de agosto a octubre, la incidencia iniciando bastante alta, pero cayendo para el mes de octubre y nuevamente incrementando esa incidencia de febrero hasta julio, habiendo una pequeña caída en el nivel de incidencia en junio, principalmente por caída de las temperaturas en la región. Pero observamos estas 2 dinámicas a lo largo del año. Outro trabalho que nós fizemos foi na determinação da bebida, da influência do vírus na qualidade da bebida do café.
foi desenvolvida uma escala diagramática para separar os diferentes níveis de incidência e de severidade da mancha anelar, e depois esses frutos foram secos e foi determinada o teor dos diferentes compostos que influenciam a qualidade da bebida. Otro de los estudios que fue desarrollado fue el desarrollo de una escala diagramática para poder separar los diferentes niveles de incidencia y severidad, principalmente de severidad de esta enfermedad, y así utilizarla sobre la correlación de esas severidades sobre la calidad de la bebida. En donde fue posible constatar que mayores niveles de incidencia y severidades hacen la caída en grandes magnitudes de la calidad de este. Aqui está a primeira escala diagramática que foi desenvolvida, foi feita com a incidência de 10, 45 e 75 a 100%. Depois houve necessidade de incluir mais um ponto, foi feito com 0, 9, 77 e 90%, e foram analisados, talvez você fale primeiro desse slide. Minor. Disculpa, el micrófono. Entonces, la escala diagramática a la que estábamos hablando anteriormente en este experimento, inicialmente fue establecida en los márgenes de 10, 45, 75 a 100% sobre el desarrollo de la enfermedad. Pode pasar no siguiente slide. Y posteriormente fue visualizado que era necesario agregar más notas para el estudio del mismo, teniendo una escala pasando de 0, 9, 77 hasta el 90%. E foram analisados os compostos fenólicos totais, os açúcares redutores, os açúcares não redutores, os açúcares totais, a condutividade elétrica e a atividade da polifenoloxidase. Y esa escala diagramática fue correlacionada con las concentraciones de compuestos fenólicos totales, azúcares reductores, azúcares no reductores, azúcares totales, conductividad eléctrica y actividad de la polifenoloxidase. O que nós encontramos foi o seguinte, a polifenoloxidase, a atividade da polifenoloxidase diminuiu à medida que aumentou a incidência da mancha anelar. A condutividade elétrica aumentou, não houve muita variação nos açúcares totais e nem nos açúcares não redutores, mas houve um aumento significativamente estatístico nesse 0,83 em relação a 0,53 para açúcares redutores. Ele foi estatisticamente significativo à medida que aumentou a incidência da mancha anelar. E também os compostos fenólicos totais, não é, aumentaram à medida que aumentou a incidência da mancha anelar. Entonces, el comportamiento del resultado de diferentes estudios bioquímicos, como mencionamos anteriormente, que son utilizados para evaluar la calidad del café, podemos observar que en la presencia de alta incidencia se vio una reducción de ciertos ácidos como los polifenoles, el incremento de la conductividad eléctrica, no se vio una variación en la concentración de azúcares totales, tampoco en la concentración de los azúcares no reductores.
y el incremento de los azúcares reductores y una variación hasta cierto punto entre 77 y 90 de los... ¿O qué significa PFT, profesor? São os compostos fenólicos totais. De los compuestos fenólicos totales. Bom, qual é a influência dessas alterações na qualidade da bebida, né? Então, aumentou os compostos fenólicos totais e, principalmente, a atividade da polifenoloxidase diminuíram, né? Isso acontece, geralmente, em situações adversas, por exemplo, ataques de insetos, ferimentos mecânicos, infecção por micro-organismos, uma colheita inadequada, né, problema no processamento e armazenamento, que geralmente levam à depreciação da qualidade da bebida. Entonces, en resumen, podríamos indicar de los resultados relevantes de la tabla anterior, es que los compuestos fenólicos totales aumentaron y se disminuyó la actividad de polifenol oxidases. Y eso generalmente sucede sobre condiciones adversas para los granos, como cuando existe un ataque de insectos, heridas mecánicas en los frutos, infecciones por microorganismos, cosecha inadecuadas, entre otras cosas que llevan a la depreciación de la calidad en taza del café. É sabido que as polifenoloxidases atuam sobre os polifenóis, diminuindo a sua ação antioxidante sobre os aldeídos. Então, isso facilita a oxidação desses aldeídos. Ao mesmo tempo em que se produzem quinonas que atuam como substrato inibidor da polifenoloxidase. Então, por isso, os cafés de pior qualidade, não é? São aqueles que têm os cafés bebida dura, não é? São os que tiveram o sabor afetado por condições adversas, eles têm também, aqueles que são afetados por condições adversas, eles têm também uma baixa atividade da polifenoloxidase. Entonces, sobre la polifenolaxidase, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es relevante que se haya estudiado eso? Porque principalmente la polifenolaxidase actúa sobre los polifenoles. Entonces, cuando esta disminuye, se facilita la oxidación del café. Asimismo, al mismo tiempo, se producen quinonas. En ese proceso de facilitar la oxidación, también se producen quinonas que actúan como un sustrato inhibidor, facilitando, incrementando la inactivación o la reducción de la actividad de las polifenoloxidases, enzimas que actúan sobre los polifenoles. Entonces, generalmente, la peor calidad de café que está asociada a condiciones adversas para los granos también está asociada a una baja actividad de polifenoles. Haciendo la pregunta, ¿cuál es entre duro, estrictamente duro y todo, cuál es la menor calidad de café según los grados de calidad en Guatemala, Luis? Bebida dura e bebida riada. Não, é porque o que acontece é que no Brasil tem certas classificações que são diferentes do padrão de classificação da Guatemala, sabe, professora? Eu acho que a classificação riada não existe na nossa escala. É um tipo de sabor que a bebida tem, que eu não sei explicar para você como é que eles chamam de bebida riada. ¿Ok? Sí, bueno, esta clasificación de la característica de riada tiene cierto sabor o recuerda a cierta esencia de cloroformo. Entonces, generalmente cuando existe una baja calidad causada por la baja actividad de polifenoles, entonces se siente esa presencia y es llamada de riada aquí en Brasil, porque principalmente la región de Río de Janeiro, cuando era una región productora de Brasil, tenía aquella característica, ¿no? Entonces viene de Río. Pero las clasificaciones de duro, las más bajas,
están asociadas a baja actividad de polifenoles, de polifenoloxidase. E outra alteração que teve foi nos açúcares redutores, né? Aumentou o teor de açúcares redutores totais. Outros autores já tinham chamado a atenção para esse fato e sugeriram que o aumento desse açúcar poderia estar relacionado com o aumento da infecção por fungos, que teriam nesses frutos uma maior quantidade de substrato para eles desdobrarem. Así también otro de los resultados obtenidos que son constatados también con otros autores es el aumento del teor, del nivel de azúcares reductores, lo que está asociado a la facilidad para el ataque de otros microorganismos a los frutos, depreciando la calidad de la taza. Bom, isso significa que quanto maior a severidade da mancha anular, melhor será a qualidade final da bebida do café. E a qualidade da bebida do café pode depreciar, e pode tanto depreciar, né, como ela passar de estritamente dura para riada, porque riada é a pior qualidade que tem. A dura é um grau antes da riada. Então, isso causa uma perda média de 40% por saca beneficiada. Entonces, es constatado que cuanto mayor la severidad, menor será la calidad final de la taza de café. Entonces, hemos podido constatar que se llega a depreciar bebida de café estrictamente duro para riado, para que la última categoría de calidad que tenemos, llegando a causar hasta una pérdida media de 40% por saco beneficiado. Depois desses estudos, nós fizemos uma parceria com o Dr. Gooding, que infelizmente não está mais entre nós, não é? E nós fizemos alguns estudos em outros estados, como, por exemplo, Bahia, Espírito Santo, incluindo Minas Gerais. Nesses estudos, nós investigamos a variabilidade genética do café. E nós fizemos o sequenciamento do genoma pela primeira vez, e esse sequenciamento levou à reclassificação do vírus. Ele era considerado dentro da família Mononegavirales, mas aí descobrimos que esse vírus tem um genoma bipartido, então foi criado um gênero especial para ele, com mais outros vírus que partilhavam essa mesma característica, para o gênero de corravírus. Então, é um novo gênero que foi criado depois que a gente fez esse sequenciamento. Vamos falando por partes? Sim. Pode botar no slide anterior? Entonces, entre otros estudios realizados, precisamente la coordinación de la profesora Antonia, con gran contribución de este pesquisador ¿cómo es? Michael Gooding. Este pesquisador estadounidense, muy amigo nuestro, que se llama Michael Food. Él infelizmente ya no se encuentra entre nosotros, pero entre las grandes contribuciones que fueron realizadas por esta asociación UFLA y él, Universidad de Kentucky. De la Universidad de Kentucky. Uhum. Próximo slide, profesor. Es que, si se recuerdan allá al inicio de cómo había sido clasificado taxonómicamente este virus, pues precisamente por haber sido constatado las características físicas y haber hecho nos dimos cuenta que al final no era solo una partícula viral, sino que era un genoma bipartido, quiere decir que una partícula está formada por dos. El virus está conformado por dos partículas virales, y eso constató de que
Inicialmente era clasificado como un raptovirus porque todos los virus dentro del raptovirus tienen un único genoma, el genoma está encerrado en una única partícula, pero este no. Y eso permitió caracterizar este a un nuevo género propuesto, trabajo coordinado aquí, al género de Dichoravirus. Principalmente por esa característica, que eso permite separar el tipo de virus que existe para una familia, para un género y para otro, que eso es vital para diagnóstico, que es vital para manejo. Uma outra constatação desse trabalho foi que essa incidência de mancha anular, ela é mais frequente no lado do cafeeiro que está que toma sol de manhã, que geralmente é onde prevalece o vento. Isso faz sentido por causa da dispersão dos ácaros, não é? E que a variabilidade, existe uma variabilidade genômica do vírus, né? Tanto entre isolados da mesma região, como entre aqueles isolados e os isolados das outras regiões, né? Então, aqui estariam os isolados de Minas Gerais, depois nós teríamos os isolados da Bahia e depois nós teríamos os isolados do Espírito Santo. Então, isso daqui foi o que motivou o estudo que nós estamos fazendo agora, que é um levantamento mais amplo sobre a diversidade genética do vírus aqui no estado de Minas Gerais, que é o maior produtor de vírus do Brasil. Ok, entre varias cosas más que logró ser constatado a través de procesos de investigación fue que es mucho más frecuente encontrar esta enfermedad principalmente en dentro de la línea, dentro del surco cultivado, aquellas zonas, la parte del surco posiblemente más seca, aquella donde el sol impacta sobre el tejido durante más tiempo, sobre la planta más tiempo, que al lado contrario, donde pasa más tiempo sombreado. Posiblemente pueden tomar la referencia de la arroya, donde cuanto más luz hay en una planta, en una área cultivada con café y existe arroyo, siempre lo vamos a encontrar dentro de los surcos donde tenemos menos irradiación. Lo contrario sucede en la presencia de esta enfermedad. Conforme es más caliente, existe un poco más de viento, es más ventilado precisamente porque está asociado a que facilita la diseminación, la distribución del ácaro vector, es donde vamos a encontrar más y menos del lado adentro del surco, donde frecuentemente comenzamos a encontrar más roya, ¿verdad? Esa es una forma que podemos utilizar para saber dónde muestrear información importante. Luego, a la derecha podemos observar tanto la filogenia de los isolados encontrados. Cabe destacar que ya dicho anteriormente, se hizo el mayor muestreo sobre este virus en Brasil, logrando encontrar en todas las regiones productoras de Brasil los isolados, pero lo interesante fue que cuando construimos el árbol filogenético logramos agrupar los aislados dependiendo del origen de cada uno de ellos. Entonces se agrupaban fácilmente aquellos aislados del virus que eran de la región de Espíritu Santo, como también se agruparon filogenéticamente aquellos de Sao Paulo y aquellos de Minas Gerais, lo que nos llevó precisamente a pensar y a proponer el estudio que estamos realizando actualmente, que es posible que encontremos dentro de estas regiones, principalmente Minas Gerais, diversidad genética entre los isolados. Traduciéndolo a algunas cosas que conocemos más, podrán recordarse que en esta dinámica de la pandemia del COVID encontramos diferentes estirpes, diferentes tipos de COVID, aquel que venía de la India, aquellos que encontramos en Colombia, aquel que estaba en China, fuimos encontrando variantes. Entonces la idea es que existiendo diversidad dentro de Brasil todo, dentro del estado es muy posible que podamos encontrar esa variación.
Então, nós já falou, né, que nós vamos tentar ampliar essa investigação para cobrir todas as principais áreas produtoras de café em Minas Gerais, e vamos tanto determinar a variabilidade genética como a incidência e a epidemiologia e distribuição dessa enfermidade nessas áreas. Essa vai ser a tese de doutorado do minor. Ok, entonces, nuevamente, estos estudios nos llevaron a pensar eso, entonces actualmente estamos intentando ampliar la información que existe sobre ese virus en el principal estado productor de café, que es el estado de Minas Gerais, intentando cubrir la mayor parte de las regiones productoras y estratégicamente tanto regiones como microregiones para intentar encontrar si existe diversidad, variabilidad de genética de los virus, si es el mismo aislado, si es a nivel de estirpe, si es un virus completamente diferente dentro del mismo género y especie, ¿no? Y también así determinar la incidencia y investigar algunos factores epidemiológicos sobre esta enfermedad que nos permita facilitar la toma de decisiones con respecto a monitoreamiento y manejo. Bom, aí nós perguntamos quais que seriam as principais recomendações como medida de manejo para a enfermidade. Bom, todo mundo sabe que não é possível uma medida curativa para doenças viróticas, então todas as medidas terão que ser preventivas, não é? Então, quais seriam essas medidas? Um monitoramento constante dessas áreas produtivas, não é? E os técnicos deveriam ser mais treinados para que eles pudessem separar o que seria uma mancha anelar de uma outra doença qualquer causada por fungo. E se ela for detectada, existe a necessidade de se controlar o ácaro vetor. Bom, então, para que controlar o ácaro vetor? Para impedir que ele não transmita o vírus, por exemplo, das folhas para os frutos, porque é comum, às vezes, a gente encontrar os sintomas só nas folhas, com baixa incidência de sintoma nos frutos, ou vice-versa. Nós já vimos plantas que têm uma alta incidência de sintoma nos frutos e baixa incidência de sintoma nas folhas, não é? O principal objetivo é eliminar a fonte de inóculo para evitar a disseminação do vírus, não é? E observar se existe correlação entre os tratamentos utilizados e a presença da doença. Por quê? Porque nós já observamos campos que são muito bem tratados e que, dependendo do tratamento nutricional que é feito, ele parece que predispõe a planta a uma maior incidência do vírus. Entonces, aquí ella establece las primeras pautas sobre el contexto de una enfermedad viral. Sabemos que no existe nada para matar un virus. Tomemos el ejemplo del COVID. Logramos desarrollar una vacuna que podía ayudarnos a tener resistencia. Eso no existe en plantas. No existe viricida como si existen fungicidas, bactericidas, nematicidas. No existe la forma de matar el virus. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones sobre la información que tenemos actualmente? Sobre un virus que, sobre el mismo ejemplo del COVID, una vez salga de control, está en riesgo la caficultura y la producción mundial de café, principalmente porque ese virus se encuentra en el principal país productor de café y en el principal estado productor de café en el mundo. Entonces, hasta ahora, ¿qué podemos indicar sobre la toma de decisiones? Es necesario un monitoreamiento constante de las áreas productivas por técnicos entrenados para poder eliminar aquel escepticismo y evitar las confusiones en la toma de decisiones al hacer un diagnóstico equivocado sobre lo que está sucediendo en el campo. O sea, aprender a diferenciar y qué es lo que implica la enfermedad de la mancha anelar del café. Y una vez detectada,
tomar decisiones de cómo controlarlo, ¿no? Principalmente para evitar lo siguiente. Si la enfermedad está presente, vamos a tener una defolia severa y posiblemente el próximo año vamos a tener una reducción de la producción. Pero en el año presente, si el daño, la transmisión pasa de las hojas a los frutos, va a quedar limitada la producción actual porque va a caer la calidad. Entonces, lo primero es intentar evitar que eso suceda a través del control del ácaro vector. Vemos sintomatología, entonces intentar controlar el ácaro para evitar que llegue a los frutos y la merma de la calidad de la producción actual. Eliminar la fuente y hemos encontrado pues, muchas veces alta incidencia en hojas que luego se transforma en alta incidencia en frutos. Entonces la predisposición del ácaro generalmente es caminar hacia los productos más atractivos para su alimentación, que es el fruto, ¿no? Entonces eso va a suceder eventualmente teniendo la presencia del ácaro y la presencia del virus en la planta. Luego, el próximo paso es eliminar la fuente de inóculo para evitar la dispersión. Nuevamente, sobre el contexto actual, la enfermedad está limitada a un anillo, no existe transmisión sistémica, quiere decir que el ácaro se tiene que alimentar de aquel anillo específicamente, pero sobre altas severidades y altas incidencias, podemos ver una planta completamente llena de síntomas donde el ácaro es muy fácil que se presente. Entonces, la estrategia es eliminar a aquellas plantas. No tenemos mayor información epidemiológica para indicar cuál debe ser la magnitud de eso, pero ese es el paso en la toma de decisiones de las enfermedades viróticas. Y observar si existe sobre el contexto de la región, del municipio, de la localidad que se está haciendo estudio o monitoreando esta enfermedad, sobre el manejo agronómico y la presencia de la enfermedad, porque hemos constatado que condición nutricional, características del manejo, asociadas al manejo agronómico de esta cultura predispone a la presencia de la enfermedad, principalmente a aquellas áreas productivas, altamente productivas, con limitadas estrategias de manejo nutricional principalmente, ¿no? Finalmente, eu gostaria de agradecer novamente por essa oportunidade de poder interagir com vocês. E ter um tradutor desse jeito é muito bom, né? Porque eu falo 5 palavras e ele fala 15. Isso é muito bom, porque ele animou um pouco a apresentação, né? Como vocês veem, ele está estudando bastante, né, o vírus, porque está trabalhando com ele. E nós temos, para nós uma satisfação receber uma pessoa que seja assim interessada, e nós temos a certeza que ele vai fazer um bom trabalho aqui. Obrigada a todos aí na universidade, os estudantes, os professores, e nos colocamos à disposição para alguma pergunta. Ok. Ella agradece la invitación, agradece mucho a la institución hermana de la Universidad Rafael Landívar por haberla invitado a tratar este tema y coloca la broma de que es muy bueno tener un traductor de este tipo porque ella habla 5 palabras y yo hablo 15 en el proceso de traducción. Entonces... ella agradece principalmente a la Universidad Rafael Landívar, a la familia landivariana, por haber facilitado que existan guatemaltecos que estén llegando a hacer estudios aquí en la UFLA, principalmente porque tenemos esa predisposición de estudiar, aprender y poder llevar nuestros conocimientos desde la distancia a nuestros colegas y a nuestros formandos en la universidad. Muchísimas gracias por su presentación, doctora, y al traductor ampliado también. Voy a detener la grabación en este momento.